la Amazonía peruana, la desigualdad educativa es una realidad alarmante que refleja las profundas brechas sociales y culturales del país. Miles de niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas estudian en condiciones precarias, con escuelas sin infraestructura adecuada, escasez de materiales básicos y docentes con poca información en educación intercultural. Esta situación no es un hecho aislado, sino que es el resultado de un Estado históricamente centralizado, que concentra sus recursos de atención en las zonas urbanas, dejando en el abandono a la población amazónica. Desde las ciencias sociales, nosotras abordaremos este caso considerando diversos temas trabajados en clase, como el dilema de la estructura, el conflicto, la desigualdad, la discriminación. En un reportaje de Exitosas Noticias del presente año, se menciona que en Iquitos, debido a las inundaciones, instituciones educativas se ven afectadas en su infraestructura. Por ejemplo, en el colegio José Olaya Balandra, presenta grietas en las paredes, problemas con el desagüe y frecuentes inundaciones a causa de las lluvias. Además, esta situación también genera dificultades en el desarrollo de las clases, ya que muchos docentes enfrentan complicaciones para llegar a estas zonas. Para hacerlo, deben utilizar movilidades acuáticas, lo cual puede llevar días o incluso semanas. Como consecuencia, las clases no lograrían iniciar el 17 de marzo como se había previsto. Este caso representa uno de los muchos ejemplos en los que se evidencian las desigualdades educativas que afectan a poblaciones nativas selváticas, pues las brechas entre las regiones, las escasas inversiones y poco compromiso del Estado y el abandono de instituciones continúan, marcando la diferencia entre el acceso a una educación digna y de calidad. Ante esta problemática, mi grupo, conformado por Ana Terrones, Angelina Palacios y mi persona Fabiana Ríos, haremos énfasis sobre esta problemática. Analizaremos esta problemática a partir de un concepto trabajado en clase, la estructura social. Según la teoría de Durkheim, La estructura se manifiesta cuando la sociedad prima sobre el individuo. Es decir, la sociedad es quien determina en gran medida cómo actuamos y quiénes somos. En el caso del Perú, esta estructura se refleja en las ideas que obtuvimos a lo largo del tiempo y que como consecuencia se jerarquizaron los territorios del país. La costa ha sido asociada con el progreso y la modernidad, mientras que la selva ha sido vista como un espacio marginal y atrasado. Además, la UNESCO en 2023 señala que la selva suele ser percibida como un espacio habitado por personas pobres e incultas, que incluso llegan a ser consideradas como un problema para el desarrollo. Estas ideas, que han perdurado a lo largo del tiempo, han contribuido a que el desarrollo de la educación se concentren principalmente en las zonas urbanas y costeras, mientras que la selva continúa marginada, recibiendo menor inversión, infraestructura y atención por parte del Estado y la sociedad. Esta estructura desigual se refleja también en el ámbito educativo. Según Gianbruno y Etiel, en 2024, los resultados de aprendizaje en la región amazónica son notablemente más bajos que el promedio nacional. Los factores que contribuyen a esta problemática son la falta de una educación pertinente, la escasez de docentes calificados y la deficiente infraestructura escolar. Ahora, desde la teoría del conflicto propuesta por Karl Marx, podemos entender mejor esta situación. Marx sostiene que las desigualdades sociales no son algo casual, sino consecuencias de una estructura económica y social que favorece a determinados grupos. Si relacionamos esta teoría con la educación en la selva peruana, vemos cómo el Estado y los grupos con mayor poder económico concentran las inversiones y las mejores oportunidades en las zonas urbanas y costeras, mientras que en las comunidades nativas selváticas reciben mucha menos atención. Según García Segura, en su artículo Identidad, Lengua y Educación, la realidad de la Amazonía peruana, las brechas son muy marcadas. Por ejemplo, en las comunidades donde la lengua materna es originaria, el analfabetismo alcanza el 16.1%. Si miramos por género, la diferencia es aún más profunda. Entre los hombres mayores de 15 años llega al 6,6%, mientras que entre las mujeres alcanza un preocupante 25,3%. Además, quienes tienen como lengua materna el castellano estudian en promedio 10,2 años, mientras que los hablantes de lenguas originarias apenas llegan a 6,7 años, lo que marca una diferencia de casi 3 años de educación formal. García Segura también advierte que el 94% de los docentes que trabajan en las escuelas de educación intercultural bilingüe no tienen formación en EIB. Este modelo educativo destinado a las poblaciones indígenas se basa en la enseñanza tanto en su lengua materna como en castellano, respetando su cultura. Además, señala que el 40% no domina la lengua originaria de la zona y solo un 30% aplica un currículo adaptado al contexto cultural amazónico. Estos datos muestran que las desigualdades no solo están relacionadas con la falta de infraestructura o recursos materiales, sino con una estructura educativa que no reconoce plenamente la diversidad lingüística y cultura del país. La desigualdad y la discriminación no son hechos aislados ni accidentales, sino consecuencias de una estructura social que reparte el poder y los recursos de forma desigual.
Esas diferencias se reflejan en todos los ámbitos, especialmente en la educación, donde las condiciones materiales y simbólicas no son las mismas para todos los grupos sociales. En el Perú, la población nativa selvática es un claro ejemplo de esta realidad. Una zona que por mucho tiempo fue dejada de lado por parte del gobierno y que no ha sido tomada en cuenta en las políticas que valoren la diversidad cultural del país. El reportaje del Canal N 2025, titulado Alumnos estudian en bares y cementerios, revela de manera contundente esta desigualdad. En las ciudades de Iquitos y Ayabaca, ubicados en Piura, los niños asisten a clases en espacios improvisados como bares, capillas o hasta alrededores de cementerios, debido al colapso de sus colegios por falta de mantenimiento y apoyo por parte del Estado. Las imágenes muestran pupitres viejos, techos destruidos y a estudiantes tratando de aprender entre ruidos. Este caso refleja lo que CON denomina desigualdad institucional, ya que el Estado no garantiza una distribución equitativa entre los recursos educativos. Mientras que en Lima los colegios poco a poco avanzan en tecnología y servicios modernos, en el Amazonas los niños luchan cada día por aprender en condiciones precarias. Sin embargo, esta desigualdad no es solo económica, sino que también cultural y simbólica. Aquí es donde entra en juego el choque cultural entre el modelo educativo urbano y las prácticas culturales amazónicas. Muchos estudiantes deben adaptarse a un sistema que les impone un idioma, valores y formas de enseñanza ajenas a su entorno. La mayoría de estos niños crecen hablando una lengua originaria, pero al ingresar a la escuela se les exige aprender únicamente el idioma del castellano o español, eso generando confusión y pérdida de identidad, pues que aprenden que su idioma, la lengua con la que se comunican con sus familiares y comunidades, a lo largo de la historia no sirve para progresar. Este proceso de sustitución lingüística es una forma de discriminación simbólica, donde las culturas dominantes invalidan las expresiones culturales de los pueblos originarios. Como menciona Gianbruno y Thiel en 2024, una de las medidas para enfrentar esta problemática es la ampliación y mejora de la calidad de la infraestructura educativa para ciertos contextos específicos. Esto implica construir más escuelas y ampliar las que ya existen, tomando en cuenta las condiciones climáticas para garantizar espacios adecuados que favorezcan el aprendizaje sin interrupciones. Además, imitar el modelo de infraestructura urbana no sería apropiado para las comunidades indígenas. Por ello, se propone el uso de la etnoingeniería, para así poder diseñar colegios y escuelas respetando las tradiciones de aprendizaje y cultura tanto en docentes y alumnos. Según Ames Patricia, el Perú está organizado bajo una jerarquía jerarquizada, donde territorios como la Amazonía han sido históricamente relegados. Por ello, plantea que superar la desigualdad territorial implica repensar la relación del Estado con el territorio a través de 4 acciones: reconocer, rediseñar, construir y fortalecer. Es decir, reconocer que el territorio refleja desigualdades históricas, rediseñar la distribución de recursos priorizando zonas rurales y amazónicas, construir una planificación más inclusiva que valore la diversidad cultural y fortalecer la participación local en la toma de decisiones. De este modo, Ames propone que el Estado deje de ver la Amazonía como una periferia y la considere un espacio clave para construir un desarrollo más equitativo y una educación verdaderamente inclusiva. Asimismo, es fundamental fortalecer la educación intercultural bilingüe. Esto implica capacitar a los docentes con las lenguas originarias de la zona, diseñar materiales pedagógicos y promover programas donde los estudiantes aprendan tanto conocimientos académicos como los saberes tradicionales de su entorno. De esta forma, se preserva la identidad cultural, se mejora la comprensión de un aprendizaje y se reduce el choque cultural entre las escuelas y comunidades. La educación debe ser un puente entre mundos, no una herramienta de exclusión. La desigualdad educativa en la Amazonas peruana no solo se debe a la falta de recursos, sino a una estructura social que ha marginado a las comunidades indígenas durante años. Esto afecta no solo al acceso a la educación, sino que también a la identidad y valores culturales de los estudiantes. Desde las ciencias sociales, esta investigación permitió comprender el problema y proponer soluciones como la mejora de la infraestructura educativa, redistribuir los recursos del Estado de forma más equitativa y transformar las prácticas pedagógicas para valorar la diversidad y respetar a la cultura local.